Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. Al fin juntos, Martín. Pero hemos vuelto a ser dos. ¿Cómo andás, Natalia? Bien, ¿y vos? Todo bien, el saludo a la gente que nos sigue. Viste que en los medios de comunicación se cae seguido en ese lugar común que dice, bueno, hoy es un día con mucha información. Hoy es un día con mucha información. Sí. Si un día es de esos, es este. Este jueves, sí, en la bajadita de la semana. Empezamos rapidito, si te parece. Bien. Una noticia que surgió hace minutos. Los ex militares José Arab, Ernesto Ramas y Jorge Pajarito Silveira y el ex policía Ricardo Medina fueron imputados por los asesinatos de Rosario Barredo, William Whitelaw, Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y por decenas de violaciones a los derechos humanos cometidas en Buenos Aires, entre ellas la desaparición del militante comunista Manuel Liberov. La causa fue incluida en noviembre del año 2020, iniciada por Gabriela Schroeder, hija de Barredo, quien denunció su secuestro y el de sus hermanos luego del asesinato de su madre. En mayo del año 2021, familiares de Michelini y Gutiérrez Ruiz presentaron una denuncia ante Fiscalía para que investigara los asesinatos en el marco del nuevo Código del Proceso Penal. Y en agosto del año 2021, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, pidió la formalización. Bien, este es uno de los temas que tendremos para compartir hoy en la edición central. Pasamos lista para los otros. Gremio bancario ocupó la sede de Citibank en Ciudad Vieja y realizó paro en todo el sistema bancario privado. Norma aprobada por el gobierno de la calle Pou en 2020 impide que la extensión del contrato con Catunasi sea por 50 años. Empresas de transporte cooperativo se movilizaron por la reforma en la seguridad social. El expresidente José Mujica respaldó al senador Charles Carrera tras la acusación que recibió recientemente y no descartó intencionalidad política en la denuncia. El Ministerio de Salud Pública podría multar con 10.000 unidades indexadas a canales de televisión abierta y privada, URSEC y Andebu, por incumplir la normativa de control de tabaco en un spot publicitario. Fiscal que investiga la muerte de una reclusa asegura que la cárcel de mujeres no tiene protocolos para abordar situaciones de crisis de salud. Familia del joven bajado por un guarda y una policía de ómnibus interdepartamental y atropellado en la ruta anuncia demanda judicial. Abogado de grupo antivacunas investigado por presuntas amenazas considera un error el envío de la carta a ministras del Tribunal de Apelaciones. El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT resalta que incluso en base a datos oficiales la mayoría de los trabajadores perdió salario real y sostiene que el destaque del Ministerio de Trabajo es favorable al gobierno. Asamblea General votó a nuevos integrantes de la Institución de Derechos Humanos. El saludo de todos los días a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM. Y en la web uniradio.edu.uy. Y nos vamos de estudios, tenemos el contacto con uno de nuestros móviles. Es cierto, está pronta Macarena Vico. ¿Cómo te va, Macarena? Buenas noches, Martín, Natalia. Estamos en la sede del PIT-CNT porque el Sindicato Único de Carnavaleros, junto con el equipo de representación de los trabajadores del BPS, está organizando una actividad sobre la seguridad social en el carnaval. De esta instancia se espera generar un grupo de trabajo para analizar la situación de un sector que desde sus inicios y hasta la actualidad se desarrolla en la informalidad. Bien, muchas gracias, Maca. Y ahora tenemos otro adelanto, pero cerquita nuestro. Es cierto, Julieta Núñez Tomás y su informe de hoy, ¿qué tiene que ver con derechos humanos? Ya nos contará por qué. ¿Cómo andás, Julieta? Muy bien, Martín, Natalia, espero que ustedes también estén muy bien. Vamos a hablar de la situación de las cárceles y en particular de la situación de las mujeres que están privadas de libertad, porque se conoció públicamente el caso de una mujer que murió estando en prisión preventiva en la unidad número 5, la cárcel de mujeres, y esto despertó una investigación de Fiscalía que en realidad mandó o pidió que se investigara el comisionado parlamentario para la situación penitenciaria, Juan Miguel Petit, pero esto además genera un debate, nuevamente abre el debate sobre las condiciones en las que se encuentran privadas de libertad las personas y en particular las mujeres que tienen algunos requerimientos especiales y que hay normativa internacional que apunta a cómo debe tratarse, a cómo debe atenderse a las personas que están privadas de libertad allí y que sufren algunas crisis de salud. Así que con todo esto los esperamos en unos minutos nada más. Bueno, y la declaración jurada de la esposa del senador Sartori, la ética en cuestión, la JUTEP, son temas que vienen desde hace tiempo, pero que hoy también
provocaron algunas reacciones. Han dado que hablar por la estrategia de defensa de Sartori, por algunas cosas que con respecto a la ética en general había dicho horas antes el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en una actividad nacionalista. Vamos a ver. Aquí estamos hablando de un hecho de corrupción, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una norma que previene la corrupción. Por lo tanto, es una norma muy importante en un mundo de los hechos de corrupción. Han hecho caer gobiernos, ¿no? En esta mesa no le tembló el pulso a ninguno de los presidentes y a los miembros del directorio cuando tuvimos que sanear por inconductas de alguno que se decía blanco pero que no ejercía como tal. Bueno, lo veíamos en nuestra preportada, trabajadores de las cooperativas de transporte, de ómnibus urbanos y suburbanos, de UCOT y COET, realizaron un paro parcial esta mañana y se movilizaron en rechazo al anteproyecto de la reforma de seguridad social. Claro, esta propuesta que realiza el Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, y que por estos días comienza a ser analizada por los partidos políticos con el objetivo de que se redacte un proyecto de ley. Los trabajadores se movilizaron por la avenida 18 de Julio hasta Ciudad Vieja, rodeando la Plaza Independencia para concentrarse frente a la Torre Ejecutiva. Un grupo de delegados entregó una carta al presidente de la calle Pou solicitando generar instancias de diálogo que involucren a todas las partes para discutir la reforma de la seguridad social. El objetivo es expresar la preocupación de los trabajadores del transporte por el anteproyecto de reforma, que nosotros decimos que no es de la seguridad social, es de las jubilaciones, deja fuera muchísimos temas. Deja fuera el tema de la minoridad, la desigualdad, la discapacidad, no soluciona los profundos problemas de desequilibrio financiero que tiene el sistema, por lo cual pone en riesgo aún a las personas que hoy ya están jubiladas. Entonces queríamos expresarlo en conjunto con otros trabajadores que sufrimos la misma problemática. No es una visión excluyente de los demás trabajadores, al contrario, vamos a participar de cada una de las medidas organizadas por nuestra central. Pero como trabajador del transporte teníamos algunas preocupaciones, básicamente lo que tiene que ver con las dificultades de renovación de la licencia de conducir que sufren muchos de nuestros compañeros con 40 y pico, con 50 años, lo cual se va a ver agravado en la medida que se aumente la edad mínima de trabajo para poder llegar a la jubilación con 65 años. Atención con esto, AEBU definió un paro general indeterminado, por tiempo indeterminado, de la banca privada, producto del despido de 3 trabajadores de la plantilla de Citibank a fines de julio. Sí, hoy se ocupó la sede de Cerrito y Misiones en reclamo por el reintegro de estos trabajadores y tras 8 meses de lo que ellos califiquen como intentos infértiles de diálogo con la empresa. Ni siquiera la materialidad de 3 puestos de trabajo de un banco que permanecerá en plaza ha logrado doblegar la actitud irreverente e irreductible del Citibank. Los que no eran afiliados a AEBU fueron absorbidos por la firma que le compra este negocio a Citibank, dirigida por ex jerarcas de Citibank, por lo tanto, cultores de la misma política antisindical. Insigno discriminó a los trabajadores sindicalizados. Otros aceptaron el plan de incentivos, algunos, los no sindicalizados, pasaron a Insigno y solo estamos reclamando 3 puestos de trabajo que es pertinente recalcar, volver a señalar que esos puestos de trabajo existen dentro de la institución y se les niega a nuestros compañeros. La ocupación es por tiempo indeterminado, lo mismo que el conflicto, y abarca, como podrán estar constatando en breve, la concurrencia de los trabajadores, de los bancos públicos y de los privados. La banca privada a partir de este momento se ha parado y se tendrá que reconsiderar cada fin de jornada si al otro día volvemos a trabajar. Es importante que la ciudadanía entienda que esto que estamos haciendo ahora es una consecuencia de 8 meses de intentos infértiles y que se encuentra todo dentro del marco de la ley vigente y del decreto que lo reglamenta. Bueno, el economista Bruno Giometti del Instituto Cuesta de Duarte cuestionó la forma en que el Ministerio de Economía presentó los datos de evolución de salario del último semestre. Sí, dijo que no hay un documento metodológico que permita contrastar los datos que brindan justamente los organismos oficiales. Nosotros lo que vimos fue una conferencia de prensa y con lo que no contamos, digamos, con un documento con el detalle metodológico de cómo fueron construidos esos datos. Entendemos que
provienen de las bases, digamos, de la sistematización que hace el Ministerio de los distintos convenios colectivos de los distintos sectores, pero bueno, no tenemos un documento con el detalle metodológico con el cual, digamos, contrastar, y bueno, si ese documento en algún momento se hace público, podremos evaluar un poco más. El Ministerio busca enfatizar que algunos trabajadores no perdieron salario, eso es así, y bueno, seguramente haga un énfasis en eso porque es el resultado que más le favorece, digamos, desde el punto de vista de la política gubernamental. Nosotros lo que decimos es, bueno, aún dando por bueno esos resultados, hay otro 75% de trabajadores que sí perdió salario, que la economía ya está mostrando una recuperación muy importante, que no se condice con la situación de los salarios, o sea, la economía está creciendo desde principio de 2021 y el salario sigue muy por debajo de antes de la pandemia. Ahora les proponemos cambiar de tema. Les contamos que el abogado que defiende a la familia del joven que fue bajado de un bus interdepartamental, que luego fue atropellado por una camioneta, aseguró a MBD Noticias que se denuncia al chofer, al guarda y a la efectiva policial que estaba sobre ese bus por omisión de asistencia ante un brote psicótico que tuvo el joven. Ya declararon ante el fiscal de Libertad, Hugo Pereira, el chofer, el guarda y ayer lo hizo el agente o la agente policial. El joven se encuentra estable a la espera de una segunda operación. Cuando se sienta mejor, se le tomará también testimonio. Al día de la fecha estoy esperando un poquito la evolución de Gastón, que bueno, darle un poquito de oxígeno y que se pueda recuperar de la operación. Estamos a la espera de una segunda operación. Y bueno, preliminarmente tenemos con la declaración de la funcionaria policial, tenemos por lo menos cerrado la etapa, digamos, inicial de diligenciamiento de evidencias. Lo que va a determinar que seguramente en la semana próxima nuestro estudio esté confeccionando un escrito a los efectos de ser introducido en esta investigación con algunas manifestaciones, así como también seguramente solicitemos el diligenciamiento de algunas evidencias. A nivel familiar, la familia está muy golpeada, muy dolida, muy afectada porque nunca habían tenido un episodio de similares características, de tener que pasar por un juzgado, una fiscalía. En principio, por lo que me informan, no hay antecedentes familiares con ningún tipo de patología, según nuestra teoría del caso, en base a que habría padecido alguna suerte de trastorno psicótico en ese viaje del ómnibus por parte de Gastón. Bueno, decíamos en portada que se conoció hace minutos nada más la formalización de 4 represores de la pasada dictadura cívico-militar y allí está en el juzgado nuestra compañera Mariana Abreu. Claro, porque habla el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Adelante. Bueno, sin duda es un día histórico porque se están tratando temas muy tristes para el país, donde asesinan a 2 legisladores por consideraciones políticas, porque ellos no habían cometido ningún delito y porque privaron de libertad a un montón de víctimas y además el homicidio de otras 10 personas. Es un caso importante para la Fiscalía, para las víctimas en sí y para la sociedad. Me parece que hechos de esta naturaleza deben ser aclarados, deben ser juzgados y eventualmente condenados sus responsables para que no se vuelvan a repetir. Por eso digo que es un hecho histórico. En lo que tiene que ver con tanto su argumentación como la contraargumentación de los defensores, allí ellos decían que de alguna manera usted en la apertura que hizo del caso reconocía que no se podía señalar de forma fehaciente quiénes habían sido los responsables de los asesinatos. Sin embargo, como recoge luego el juez, habla de coautoría y de elementos que de alguna manera permiten inferir. ¿A qué se refiere eso para podérselo explicar a la ciudadanía? Bueno, está claro que nosotros nos dudemos de algunas cosas, no quiere decir que no tengamos la certeza absoluta de cómo sucedieron los hechos. Nosotros desde el principio dijimos que era difícil determinar quién efectuó los disparos,
pero el hecho de que alguien no haya disparado no quiere decir que no sea responsable. En innumerables causas están condenados muchas personas por coautoría, porque no fueron los que mataron, pero sí fueron los que colaboraron de forma indispensable para que ello ocurra. A eso nos referíamos. En esto hay que tener cierta responsabilidad. Y cuando uno dice no podemos probar tal cosa, pero sí podemos probar un conjunto de otras. Y acá lo que está claro es lo que ha sido probado hasta el momento y va a quedar mucho más claro en el juicio, es los organismos que participaron y las personas que participaron. Eso nos hace inferir quiénes son los responsables. Ahora, no había testigos en el momento de los hechos, o si los hay, nunca hablaron, y menos hay documentos. Entonces es muy difícil decir lo mató tal o lo mató cual. Pero matar no quiere decir solo disparar. Es mucho más amplio el concepto de matar o de responsabilidad en la muerte, que sería lo más correcto. Se hablaba además de cosa juzgada, un elemento, si se quiere, más jurídico y que quizás no es tan sencillo de entender, pero las personas que hoy están formalizadas ya están cumpliendo pena y sus defensores entendían que de alguna manera habían respondido por estos hechos de manera colateral en otras oportunidades. ¿Usted entiende que eso no ocurrió y que esto no se ha investigado hasta ahora? Sin duda que no hay cosa juzgada, y aparte ya lo determinó el juez, pues nosotros podemos entender una cosa, pero el juez es el que en definitiva resuelve. No hay cosa juzgada porque los hechos que fueron juzgados en su momento fueron otros, estos no son los mismos. Si bien se enmarcan en un contexto represivo, no son los mismos hechos. A ellos se los condenó por el segundo vuelo, pero nunca se los condenó por estos homicidios y las desapariciones forzadas que hoy nosotros estamos imputando. Entonces de ninguna manera se puede hablar de cosas juzgadas. ¿Cuál sería eventualmente, si son condenados, la pena que va atada a este tipo de causa? Eso depende de cada uno de los imputados. Obviamente que para Arab le va a recaer una pena de 30 años, porque es el máximo, estamos hablando de 12 homicidios y 2 desapariciones forzadas, no cabe otra pena que 30 años. Pero eso se va a evaluar en el juicio. Y con respecto a los otros dependerá de la participación que en definitiva se le pueda imputar, porque hasta el momento es inicial, pero las penas son grandes. Bien, volveremos en minutos nada más con nuestra compañera Mariana Abreu, que está allí en el juzgado. Escuchábamos a Ricardo Percivale, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Y cambiamos de asunto ahora, porque el abogado defensor de las personas que enviaron una carta a las ministras del Tribunal de Apelaciones que revocaron el fallo del juez Alejandro Recarey, que en su momento había suspendido temporalmente la vacunación pediátrica contra la COVID-19, aseguró que la carta no tuvo un tono amenazante. Aunque reconoce que se equivocó la estrategia, porque podría haber sido difundida masivamente en lugar de haber sido enviada a las ministras. Por una denuncia concretamente que hace las ministras del Tribunal de Apelaciones, que son las mismas que revocaron la decisión de Recarey. Estas ministras entienden que han sido amenazadas, es decir, íntimamente se sienten amenazadas, aun cuando el tono general de la carta no es de ninguna manera amenazante. Algunos de ellos firman incluso con huella digital de color rojo, que es símbolo de la sangre, y sangre es símbolo de vida. Es decir, yo no veo ninguna expresión amenazante concretamente sobre las señoras ministras, ¿verdad? Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, la labor de ustedes, sin necesidad de previa censura, nos dice. ¿Y ahora esto no podía haber sido publicado en algún lado sin necesidad de enviárselos? Quizás hay un error estratégico, es decir, yo sí hubiera optado por acudir a la prensa. Como mecanismo estratégico, hubiera optado por ir a la prensa. Ellos optaron por dirigir directamente la nota y las ministras se sintieron amenazadas. Los tribunales de apelación que pueden decir, bueno, yo estoy siendo presionada. Por esto. Lo puedo interpretar por ese lado. Entiendo también la posición en la que puede estar un ministro del Tribunal de Apelación. Pero no era esa la intención. No, para nada, para nada. No hay una intención marcada de eso. Está muy lejos de eso. Además son personas ampliamente pacíficas. Imagínense personas que vivían, que todos viven en Paysandú, que llegan a la noche con una orden de allanamiento, se acercaron a horas de la noche con una orden de allanamiento, vienen encapuchados como si fueran terroristas, o sea, ¿cómo puede sentirse una persona así?
Bueno, decíamos hoy que son varios los temas que tenemos hoy vinculados a los derechos humanos y uno de ellos es la situación de las mujeres privadas de libertad. Y justamente Julieta Núñez Tomás empieza a desarrollar su informe al respecto. Julieta. Muchas gracias, compañeros. Sí, como decíamos al principio, se hizo público, se conoció públicamente la muerte de una privada de libertad que estaba en prisión preventiva en la unidad número 5, en la cárcel de mujeres. Fue una muerte que se calificó en sus comienzos como muerte dudosa y lo que desencadenó fue una investigación en Fiscalía que está llevando adelante el fiscal Fernando Romano a pedido del comisionado, de la oficina del comisionado parlamentario para la situación penitenciaria. Pero esto es lo que vuelve a poner sobre la mesa y vamos a escuchar que es parte de lo que comenta incluso el mismo fiscal que está investigando esta causa, son las condiciones en las que están las personas privadas de libertad. ¿Y por qué hablamos en particular de las mujeres privadas de libertad? Bueno, porque en realidad lo que se conoce públicamente es que hay determinadas vulnerabilidades que tiene esta población en particular que está privada de libertad, que a la hora de estar en determinadas condiciones que son las mismas que los hombres, bueno, se sufren un poco más y esto tiene consecuencias para su vida un poco más graves y esto lo que genera es la necesidad de atender especialmente a esa población. ¿Esto está contemplado en alguna legislación? Bueno, hay algo que se llama las reglas de Bangkok, que de hecho hace mucho tiempo viene la oficina del comisionado parlamentario presentando la necesidad de que el Estado uruguayo trabaje en el cumplimiento de estas reglas. Son unas reglas de Naciones Unidas, se aprobaron en la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2020 y hacen una referencia a la normativa clave para un nuevo modelo de rehabilitación para mujeres en conflicto con la ley. Vamos a ver una de estas reglas en pantalla que tiene mucho que ver con el caso que se está investigando en este momento. Miren lo que dice la regla número 12 de las reglas de Bangkok. Dice, se pondrán a disposición de las reclusas con necesidades de atención de salud mental en prisión o en un entorno no carcelario, programas amplios de atención de salud y rehabilitación individualizados que tengan en consideración las cuestiones de género y estén habilitados para el tratamiento de los traumas. Vamos a escuchar cuál fue la situación previa y qué es la información que tiene en este momento el fiscal Fernando Romano sobre lo que sucedió con esta mujer que murió allí en la unidad número 5. Aparentemente controles no existieron. Lo que existió fue un lavado de estómago el día miércoles en horas de la noche y se la mandó de vuelta a la celda y bueno, hasta ahí tenemos. La pericia que se mandó a hacer fue la pericia médico-forense, la morgue judicial, que todavía tenemos una pericia preliminar, un informe preliminar donde falta aún agregar el informe toxicológico. Esa pericia, una pericia muy importante, pues nos va a indicar si la persona esta falleció porque ingirió algo, como se expresó por ahí, de que había ingerido pastillas. Vamos a confirmarlo recién cuando tengamos el informe toxicológico. En principio sí lo que podemos señalar es que no hay elementos de violencia externa. Eso sí, el médico forense lo comprobó, no hay elementos de violencia externa, por lo tanto la muerte violenta no existiría salvo que haya un intento de autoeliminación o que haya ingerido determinada cantidad de sustancias psicofármacos que haya determinado el fallecimiento de esta persona, ¿no? ¿Existe un protocolo de actuación en estos casos? Sabemos que además la persona estuvo muerta varias horas en la celda y que hubo un tratamiento médico por detrás. ¿Qué sucede en estos casos dentro del sistema carcelario? Bueno, el protocolo de actuación INR no tiene. El protocolo de actuación en coordinación con ACE tampoco tiene. Sí hay un sistema de atención integral que tiene ACE para las personas privadas de libertad. ¿Y qué datos hay de las mujeres privadas de libertad? Bueno, los datos que tenemos en concreto de esta población se desprenden del último informe anual de la Oficina del Comisionado Parlamentario para la Situación Penitenciaria y vamos a compartirlos en pantalla. El primero tiene que ver con la evolución de las mujeres privadas de libertad durante el 2021 por mes. Como ven, comienza el año 2021 en enero con 840 mujeres privadas de libertad en todo el país, no únicamente en la unidad número 5. Y termina en diciembre con 996. Fue un crecimiento muy importante y que destinaron desde la Oficina del Comisionado Parlamentario varias páginas a analizar la situación de las mujeres y esto desprendió también muchas reflexiones vinculadas a uno de los temas que no son menores y que en lo que tiene que ver con la atención en salud vuelven a tomar relevancia, que tiene que ver con lo que vamos a ver en la siguiente placa, que son las mujeres que están embarazadas en las cárceles y los niños y niñas
hijos de estas mujeres presas que también están en la cárcel. Miren cómo es la evolución de los niños, en primera instancia niños y niñas presos en nuestro país, que en realidad se mantuvo con algunas fluctuaciones, pero comienza en 51 en enero de 2021, termina en 55 en todo el país, niños y niñas que acompañan a sus madres en la privación de libertad. Y lo que estamos viendo acá por última es la evolución de las mujeres gestantes, las mujeres que están embarazadas y que están en privación de libertad. Comienza en enero con 9 y termina en diciembre de 2021 con 17 mujeres. Obviamente estas son mujeres que si no terminan su proceso de prisionamiento antes de parir, van a ser nuevos niños que estén en esta situación. ¿Por qué comentamos todo esto? Porque una de las apreciaciones que hace el fiscal Fernando Romano cuando habla de la situación tiene justamente que ver con las condiciones en las que se encuentran presas las mujeres en la cárcel de Montevideo, en la unidad número 5. Si hubo omisión de asistencia, ¿qué es lo que corresponde hacer desde Fiscalía? Por ahora no me quiero adelantar. Primero queremos saber todo lo que sucedió. Lo que sí quedó claro es que el sistema carcelario se encuentra, al menos la cárcel de mujeres, se encuentra en una situación muy compleja. Estamos hablando que hay plazas para 370 reclusas y hoy la ocupan más de 620 reclusas, que el personal encargado, el personal policial como los operadores penitenciarios son muy escasos. Estamos hablando que en el día de hoy nos declararon dos funcionarios policiales que son comandantes de guardia y que para cubrir un sector con 180 reclusas está una sola comandante de guardia y después puede haber un operador o a lo sumo 2 operadores penitenciarios que no son policías. O sea que ustedes se pueden imaginar que si tienen que atender a 180 reclusas es bastante complejo, ¿no? Salimos y nos vamos nuevamente al juzgado. Sí, está Mariana Abreu pronta. Mariana, adelante otra vez. Martín, Natalia, buenas noches. Sí, acá en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez terminó hace un ratito nada más esta audiencia de formalización de Jorge Pajarito Silveira, militar en situación de reforma, al igual que José Arab, también Ernesto Ramas y el ex policía Ricardo Medina, que fueron formalizados por la justicia por delitos cometidos en la época de la dictadura, precisamente en 1974. A 1976 en Argentina. Estas 4 personas ya están cumpliendo condenas por crímenes del terrorismo de Estado. De hecho, los 4 cumplen una condena. Vinieron 2 aquí de ellos a esta audiencia. Hablamos de Silveira y también de Medina. Los otros 2 acudieron de forma virtual, digamos a través de Zoom, porque están en prisión domiciliaria. Y este hecho de que ya hayan sido condenados fue algo que tomó su defensa para mencionar que ya había cosa juzgada al respecto y rechazar este pedido de formalización, algo que, bueno, se ve que no lo entendió así el juez y que rebatió el fiscal Percival, recién lo escuchábamos, fiscal de delitos de lesa humanidad, por entender que fueron juzgados por otros crímenes y en otras circunstancias. Dentro de estos delitos, que son múltiples y variados, se destacan asesinatos, homicidios, entre ellos los de Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, y también desapariciones forzadas, secuestros, rapiña. Y esto es interesante porque a veces estos delitos económicos de la dictadura es una dimensión olvidada cuando hablamos de estos temas. En este caso tiene que ver con los operativos represivos en donde se robaban algunas pertenencias y objetos de las viviendas o bueno, los lugares donde se realizaban estos operativos. Y otra cosa a destacar es que esta fue configurada como una mega causa que tiene que ver con el Plan Cóndor, con esta institución que trascendía las fronteras para coordinar justamente estos planes represivos por parte de diferentes estados, y esta mega causa coordina, como dije, y relaciona múltiples delitos cometidos en este marco. Esto ahora abre una nueva instancia
audiencia, se aproxima un juicio, todavía falta porque bueno, los tiempos se van desarrollando según lo estipulado y hay plazos que cumplir. Y lo otro que también hay que decir es que la defensa de los 4 investigados ya anunció que va a presentar la apelación a esta formalización. Así que vamos a seguir informando al respecto y compartiendo los testimonios de las personas que había aquí presentes. Una audiencia pública y oral que tuvo momentos de tensión. Recordemos que aquí no solamente hay víctimas, sino también familiares de víctimas que estaban presentes junto a 2 de los investigados. Hubo, por ejemplo, esto lo compartía a través de nuestra cuenta de Twitter, Luca Veloz, uno de los compañeros que estuvo aquí cubriendo esta audiencia junto a Mauricio Pérez también, porque esto empezó de mañana, tuvimos que hacer turnos para cubrir esta audiencia que tuvo muchas horas de su desarrollo. Y lo que decía nuestro compañero Luca es que hubo un momento particular en que el ex militar Silveira se quiso retirar de la audiencia cuando el fiscal Percivale leía los delitos que se le imputaban, principalmente el referido a rapiñas. El juez tuvo que obligarlo a volver a sentarse en la sala, bueno, y así otros entredichos y otros comentarios que se hicieron en algunos momentos de tensión en esta audiencia. Excelente, Mariana, completísimo el informe. Muchas gracias. Y vamos a seguir con otro tema, porque el Ministerio de Salud Pública resolvió sancionar a quienes realizaron, apoyaron y difundieron la campaña Antipiratería 2021. Esto involucra a la empresa publicitaria y a todos los canales de televisión paga y televisión abierta que divulgaron el spot. La Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco entiende que la pieza publicitaria en la que se observaba o se podía ver en su momento a un actor fumando en un ambiente cerrado constituye una infracción grave y cuestiona la ley que regula la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco. La Comisión Interinstitucional Asesora para el Control de Tabaco, que depende del Ministerio de Salud Pública, estudió el spot publicitario de la tercera campaña antipiratería, apoyada por la industria de la TV paga, TV abierta y el organismo regulador URSEC. Fue realizada por la empresa Grupo.uy y difundida durante el año 2021 por canales abiertos y cerrados, Facebook e Instagram. En las imágenes se observa a un actor que entre sombras aparece fumando. Además, pregunta por qué no puede fumar. La comisión considera que esta secuencia constituye una infracción grave de la normativa de control de tabaco por difundir en distintos medios de comunicación imágenes de una persona fumando en un espacio cerrado y transmitiendo un mensaje ambiguo sobre la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados. Se entiende que se trata de un lugar de trabajo cerrado y que no había motivo para el uso de esta imagen ni del diálogo que se produce. La sanción recomendada es una multa de 10.000 unidades indexadas a cada uno de los medios que emitieron o apoyaron la campaña. Alianza, DirecTV, URSEC, Andeu, Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, Canales 4, 5, 10, Tele 12, Tenfield, BTV, BTV Plus, Montecable, Flow, Cablevisión, Cardinal TV y TV Ciudad. A la empresa Grupo Punto se aplicaría 2 multas por 10.000 unidades indexadas cada una por elaborar el spot y otra por permitir fumar en un lugar de trabajo. En este momento se están notificando a quienes se les aplicaría la sanción y tienen un lapso de 10 días hábiles para descargos. Hace horas la bancada de ediles del Partido Nacional anunció el apoyo al préstamo del BID para la Intendencia de Montevideo. La modificación en el proyecto original, que abarca mayor inversión al saneamiento, logró superar las diferencias que mantenía el Partido Nacional con la iniciativa de la Intendencia. El Partido Nacional siempre... En la anterior vez que estuvimos conversando el tema del préstamo del BID, siempre buscamos que con el dinero del préstamo se saneara a la mayor cantidad de vecinos. Es más, nuestro planteo siempre fue que al igual que había sido realizado en anteriores ocasiones, que había sido una política de Estado, que los préstamos de saneamiento de BID se destinaban a saneamiento, que esa fuera la tesitura en esta ocasión. Y es más, durante el mes y medio que estuvimos negociando con la Intendencia, los planteos del Partido Nacional siempre fueron buscando que se pudiera ampliar a mayor cantidad de vecinos. Recordá tú que cuando se presenta el préstamo anterior, el saneamiento se
ampliaba exclusivamente a 2.200 vecinos de los 200.000 que hoy no tienen saneamiento. Bueno, y el cambio de la postura del Partido Nacional es porque hubo un cambio en el proyecto de la Intendencia. Entonces la Intendencia pasó de destinar 22 millones de dólares a saneamiento a destinar los 70 millones de dólares a saneamiento, con lo que se van a estar beneficiando en este caso más de 13.500 vecinos. Bueno, la evolución del consumo en este 2022. Sí, es el tema de la columna de análisis que ya empieza, análisis económico con Germán de Agosto. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido. Todo bien. Bien. Sí, vamos a analizar los datos de Radar Scantech, que justamente nos permite adentrarnos en la evolución del consumo, y tenemos distintas perspectivas para analizar. En primer lugar, lo que vamos a hacer es justamente analizar la evolución mensual que tenemos tanto en 2021 como en el 2022. Eso es lo que vemos ahora en la primera placa. Si nosotros pensamos simplemente en lo que va del año, eso es lo que acumulamos entre enero y julio y lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, lo que tenemos es una caída del 5% del consumo este año, que si lo comparamos con lo que había pasado el año anterior, era también del 6%. O sea que la caída viene sostenida, ¿sí?, con una única excepción, como vemos ahí, en enero del 2021, pero cuando miramos todos los datos, lo que tenemos son sucesivas caídas interanuales. Recuerden que cuando hablamos de interanual, siempre estamos comparando ese mes con el mismo mes del año anterior. En particular, el dato que conocimos que se divulgó ayer fue justamente que corresponde al mes de julio, que es una caída interanual del 6%. ¿Sí? Acá tenemos todo lo que tiene que ver con la evolución del consumo. Si ahora nos metemos un poquito más, podemos hacer doble clic, y eso es lo que vamos a hacer en la segunda placa, en relación a lo que viene pasando en el acumulado del 2022, pero ahora dividiéndolo por los grupos o familias de productos que releva Scantech. Y acá lo que tenemos que la mayor caída, que asciende al 10%, corresponde a productos de cuidado personal. En particular, la mayor caída, que es un 14%, tiene que ver con el cuidado de la boca, con el cuidado oral, que es una de las categorías que se relevan dentro del universo que está contenido en la primer torrecita, ¿sí? Después lo sigue limpieza, con una caída del 7%, y después ya entramos en las dimensiones que son más sensibles, en particular lo que son los alimentos, que caen cerca del 5%, y también lo que son justamente las bebidas. En particular, dentro de los alimentos, lo que cae más es la canasta básica, los productos que forman parte de la canasta básica, que cae un 6%. ¿Sí? Y uno de los productos que más creció en relación al mismo periodo anterior es, por ejemplo, los fideos instantáneos, que crecieron un 55%. O sea que cuando entramos dentro del universo de los alimentos, vemos bastante heterogeneidad, pero sin embargo, cuando lo agregamos todo, lo que tenemos es una caída relevante, ¿sí? De vuelta, acá estamos mirando enero-julio, comparándolo con enero-julio del mismo periodo del año anterior. Este fenómeno se da en un determinado contexto de precios, ¿no? Que surge de contrastar esto, que tiene que ver con la conducta de la gente, con el consumo, con la evolución de los precios. Exactamente. Justo el otro día habíamos analizado los precios de dos perspectivas, la perspectiva del INE y también la perspectiva del MEF. Ahora tenemos una perspectiva adicional, que es justamente lo que tenemos en la próxima placa, que tiene que ver qué es lo que pasó con estas familias de productos si pensamos justamente en los precios. Y como vemos, en los dos casos que aumentaron más los precios, el aumento acumulado en el año viene siendo del 12% para los alimentos y también del 12% para el cuidado personal. Para las otras dos categorías que acá dejamos afuera nomás, ¿sí? Esos aumentos de precios son del 9%. Pero de vuelta, cuando lo comparamos esto con la inflación, recuerdan que la inflación ha oscilado en el entorno de 9% en los últimos meses. Es decir, lo que hemos visto en otras oportunidades es cómo a la interna de la canasta de consumo nosotros tenemos distintas realidades en función de las distintas divisiones que analizamos. Sí. Y cuando comparamos los alimentos en particular, tenemos incrementos del 15%. Claro, hablabas el otro día del pollo entero, por ejemplo. Como la suba del pollo entero, sin embargo, frutas y verduras bajaron. Exactamente. Distintas perspectivas sobre el mismo fenómeno y a partir de distintos, incluso fuentes de datos, podemos ir adentrándonos en distintos productos o en distintos niveles de detalle. Justamente el otro día era bastante específico porque justamente los datos del MEF nos permiten tener como esa especificidad sobre los datos. Acá tenemos un poco más entreverado todo, pero igualmente esto es un fenómeno muy relevante porque de vuelta estamos hablando de la categoría más sensible, ¿sí? Claro. Y estamos teniendo una medición que surge justamente del sistema de POS que tiene la empresa, ¿sí? Y que por ende nos complementa la dimensión o nos ayuda a seguir armando ese puzzle de los precios que el otro día nos aproximamos a partir del MEF y a partir del INE, ¿sí? Entonces, si ahora analizamos un poquito con la siguiente placa, ¿qué es lo que pasa cuando
justamente empezamos a hacer una división territorial. Y vamos a empezar haciendo la división territorial justamente restringiéndonos a Montevideo. En Montevideo, luego lo vamos a ver, la caída del consumo en el 2020 fue del 3%. ¿Sí? Pero esa caída del 3%, como se aprecia en la placa, no es homogénea, sino que tiene muchísimas diferencias. Por ejemplo, tenemos dos municipios, que son el C y el B, ¿sí? Simplemente acá miramos para tener una referencia, yo siempre me pierdo, voy a ser sincero, ¿sí? Pues las caídas son mayores, por ejemplo, en el A y el D, donde tenemos una caída sumamente relevante, en particular del municipio D. ¿Sí? Ahora, si avanzamos un poquito más rápidamente y vamos a la otra placa, nos alejamos de Montevideo y tenemos el panorama de todo el país, y lo que salta a la vista es la situación de la frontera, donde los países, justamente en particular el país los que son limítrofes con Argentina, ¿sí? Están teniendo caídas de 16% en lo que va del año. Lo mismo pasa con Artigas y Rivera, pero cuando lo miramos acá, la caída es generalizada. De ahí surge el 3% que hablamos de Montevideo, pero en todas las regiones que son relevadas, justamente se desprende lo mismo. El consumo se contrae en relación al último año. Y ahora, para terminar, y ya no los molesto más, vamos a la última placa, que justamente nos metemos en la región Salto Paysandú porque es la más afectada. Recién dijimos, bueno, un 16% cuando agarramos enero-julio. Pero si vemos la trayectoria, el último dato marca una contracción del 25%, que es consistente o es esperable porque justamente el carrito tipo, ¿sí? En Argentina, del otro lado del puente, ¿sí? A minutos, está un 70% más barato. O sea que esto es una situación que seguramente se profundice cuando pensamos en perspectiva sobre la situación de Argentina y que obviamente se va a trasladar este fenómeno a otras dimensiones de nuestra economía, en particular a la temporada turística, que es algo que tenemos en perspectiva, pero acá se ve cuáles son las consecuencias de las magnitudes de los desvíos de precios que tenemos con nuestro vecino. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Clarísimo, gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene ahora. Y salimos de estudios nuevamente. Sí, porque espera Diego Martini. Diego, buenas noches. Así es, compañero. Buenas noches para ustedes. Nos encontramos en lo que es la celebración de los 102 años del Sindicato Médico del Uruguay, acá en la sede del Sindicato Médico en defensa del ejercicio de la profesión médica, de la salud, para el bienestar social y desarrollo humano del país. Estamos viendo allí en primera fila algunos de los presentes. Aparece Marcos Carámbula, el exdirector de ACE, aparece el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, junto al subsecretario del ministro de Salud Pública, José Luis Sarchián, junto a Miguel Asqueta, director general de Salud. Está también el doctor Henry Cohen, exintegrante del GACH. Está también el anterior presidente del SMU, Gustavo Greco, y en este momento se está refiriendo la presidenta del SMU, Zaida Arteta, en una presentación, y ahora en este momento habla de los ejes de la práctica profesional con los objetivos. La escuchamos. Este periodo que nos falta a nosotros como comité ejecutivo un año, pero bueno, el sindicato seguirá y recogiendo la posta de nuestros colegas que estuvieron antes y que vamos a pasar, ¿no? ¿Cuáles son los ejes más importantes de la práctica profesional que nosotros pensamos que son un objetivo en sí mismo? Porque no es un objetivo en sí mismo los cargos de alta dedicación por los cuales nos peleamos siempre, no es un objetivo en sí mismo. Un objetivo de este sindicato es cuidar el vínculo con las personas que asistimos. Bien, bueno, muchas gracias a nuestro compañero Diego Martini, que está allí en el Sindicato Médico, y seguimos, si se quiere, en el tema porque hay novedades con respecto al cannabis medicinal. Claro, porque el Poder Ejecutivo, vimos a algunos de sus integrantes allí en primera fila, está preparando el decreto reglamentario de la Ley de Acceso al Cannabis Medicinal. La norma 19.847, cuya reglamentación continúa pendiente, fue aprobada en 2019. Fuentes del gobierno afirmaron a MBD Noticias que el borrador pasó por organismos como el Instituto de Regulación y Control del Cannabis para que se realicen ajustes y actualmente se encuentra en la órbita de Presidencia. La reglamentación tiene por objetivo promover el acceso al cannabis medicinal a través de nuevos y más variedad de productos a base de la planta. Las autoridades sostuvieron que el decreto implica la implementación del programa de cannabis medicinal previsto en la ley y la habilitación de las fórmulas magistrales preparados a base de cannabis recetados por el médico según las necesidades del paciente que se comercializarán en las farmacias. Actualmente son pocos los productos en base a cannabis que se comercializan principalmente para atender la epilepsia. Y hoy y mañana se desarrolla un evento, una actividad para promocionar el cannabis industrial y también el medicinal. Y allí se reunirán inversores, empresarios, autoridades y especialistas.
Es la tercera edición del evento, que es convocado por los organizadores de la Expo Cannabis. Tendrá lugar en el Hotel Hyatt y se enfocará en la promoción de negocios del sector cannabis, con la participación de empresarios extranjeros y nacionales y referentes del sector. Es un evento que lo que intenciona es dinamizar los procesos de negocio dentro del sector de cannabis medicinal y de cáñamo industrial, así como también facilitar el acceso a las personas sobre esta industria, también a los médicos y profesionales de la salud, porque va a haber un congreso de endocannabinología. Y bueno, justamente la intención es seguir promoviendo el desarrollo de este sector. Ya hay 199 licencias entregadas al día de hoy y el crecimiento del sector es exponencial desde que se aprobó la ley hasta ahora. Igualmente queda un montón por desarrollar y muchas aristas de este cultivo por explorar, porque es una planta multipropósito. Bueno, y el senador Juan Sartori, tras ser obligado a presentar la declaración jurada de su esposa, presentó 2 informes ante la JUTEP contra la ley 17.060 del año 1998 y adelantó que recurrirá ante la Suprema Corte de Justicia la constitucionalidad. Sí, se la conoce a esa ley como Ley Cristal y en su artículo 10 dispone justamente que las personas con cargos públicos deben presentar una declaración jurada con los ingresos que tengan y también sus bienes. En junio, la Junta de Transparencia y Ética inició una investigación sobre la declaración del legislador, que incluye solo su salario, sin presentar información sobre los bienes e ingresos de su cónyuge, Ekaterina Rivoloyeva, quien es hija del magnate ruso Dmitry Rivoloyeva. Este recurso de inconstitucionalidad nos sorprende porque esta ley fue votada hace 24 años en este Parlamento por unanimidad en el gobierno del doctor Sanguinetti, que fue quien impulsó la norma y fue luego apoyada por todos los partidos. En todo caso, exoneraría a la cónyuge, si fuera cierto, pero no a su propia declaración, que es absolutamente incompleta. Aquí estamos hablando de un hecho de corrupción, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una norma que previene la corrupción. Por lo tanto, es una norma muy importante en un mundo donde los hechos de corrupción han hecho caer gobiernos, ¿no? El Frente Amplio reclama, según manda la ley, que se retenga el 50% del sueldo de Sartori, además de una sanción que impida que pueda presentarse como candidato presidencial. No hemos encontrado una respuesta de parte de la vicepresidenta de la República y en materia de responsabilidades políticas del Partido Nacional, porque el senador Sartori fue electo por el lema Partido Nacional y el presidente del Partido Nacional y el directorio del Partido Nacional no han tomado ninguna acción respecto a este hecho. Por lo tanto, nos parece extremadamente grave que se persista en esta situación y se plantea ahora recursos de inconstitucionalidad cuando hace un año la JUTEP le está exigiendo al senador Sartori el cumplimiento de una norma que es válida para todos los funcionarios públicos. Para Brenta, si esta norma se altera, ningún funcionario público estará obligado a declarar y Uruguay perderá su estatus internacional. Y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, habló justamente de la postura de la Junta de Transparencia y Ética Pública con respecto a Sartori, su cónyuge y los bienes. Dijo que el senador blanco Juan Sartori tiene argumentos contundentes para negarse a presentar la declaración jurada de su cónyuge. Ekaterina Rivoloyeva, la esposa de Sartori, es heredera de un multimillonario ruso, dueña, entre otras cosas, de 2 islas en Grecia, una de las cuales se llama Scorpios. Sartori llegó a la política en 2019 como precandidato presidencial del Partido Nacional, proveniente del mundo empresarial y financiero, donde todavía se mueve activamente. En junio, por ejemplo, el club de fútbol inglés Sunderland informó en su web que el senador aumentó de 20 a 30% sus acciones en la institución. En una nota brindada a Montevideo Portal, Argimón dijo ayer que ella no dudó, y el presidente Luis Lacalle Pou tampoco, cuando tuvieron que presentar las declaraciones juradas de sus cónyuges, pero entiende que Sartori posee argumentos sólidos para negarse. Lo dijo al ser consultada por el recurso de inconstitucionalidad que anunció el senador, que presentará para no tener que revelar el patrimonio de su esposa. El recurso es en respuesta a la intimación de la JUTEP luego de 2 negativas consecutivas. La última vez Sartori alegó que como se casó fuera de Uruguay, los bienes de su cónyuge quedan al margen de las normas nacionales. Fue en 2015 cuando la pareja ruso-uruguaya se casó en Scorpios, emulando a su anterior dueño, el magnate griego Aristóteles Onassis, que lo había hecho en 1968 con Jackie Kennedy. La JUTEP descartó este argumento y su presidenta anunció hace un mes en el Parlamento que el senador está incumpliendo la ley y que se lo citaría para que aporte la información. Todo esto antes de que la vicepresidenta dijera que los informes presentados por Sartori son contundentes y que se reunirán para juntos analizar la situación. Bueno, vamos al contacto con otro de nuestros móviles allí en la sede del PIT-CNT. Está esperando Macarena Vico. Adelante, Maca.
Bueno, compañeros, acá seguimos en el PIT-CNT, como les comentaba más temprano, es una charla informativa que organizó el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del Carnaval junto con el equipo de representación de los trabajadores del UPS y el Instituto Cuesta Duarte. Bueno, esto surge de una inquietud del sindicato que, bueno, congrega a miles de trabajadores que actualmente no cuentan con ningún tipo de respaldo de la seguridad social, no tienen cobertura social, sean artistas que trabajan sobre y bajo el escenario, contempla a muchos trabajadores y intentan que esto sea como una instancia primaria, es la primera vez que se da esta discusión, para después ampliarlo a otros sectores que también están implicados, como quienes trabajan en los escenarios, en las boleterías y demás. Están participando de esta charla además integrantes de instituciones y organizaciones como DAECPU, de la Intendencia, la Red de Escenarios Populares y Privados, y en este momento está haciendo uso de la palabra Gabriel Salsamendi del equipo de representación de trabajadores del BPS, que está explicando la ley 18.384, que es la que donde deberían estar comprendidos estos trabajadores que son artistas y oficios conexos. Lo dejamos con lo que están expresando en este momento. Mostrar algo más que acredite tu calidad de artista. Luego de inscrito en el registro, debe realizar las... ¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional con un informe de la Organización Internacional del Trabajo que establece que este año el desempleo juvenil en América Latina va a alcanzar el 20,5%. Según la OIT, la pandemia de COVID-19 ha agravado el panorama de los jóvenes latinoamericanos por encima de lo que se ha agravado la situación de los adultos, y en ese contexto las mujeres son más perjudicadas que los hombres. En el informe Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2022, Invertir en la transformación de futuro para los jóvenes, la Organización Internacional del Trabajo señaló que en la región el desempleo juvenil sigue siendo muy elevado e indicó que históricamente este índice ha afectado más a las mujeres que a los hombres, así como señala que la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 exacerbó esta situación. En los países de América Latina el índice de desempleo juvenil sigue siendo muy elevado y se prevé que alcance el 20,5% en el 2022 en relación a un 14,9% en la región Asia-Pacífico y a un 8,3% en América del Norte, que en este informe incluye solamente a Canadá y Estados Unidos. La OIT advirtió como conclusión que los jóvenes sin empleo son especialmente vulnerables a la cicatrización, fenómeno por el que su desempeño futuro en el mercado laboral será peor que los de sus compañeros, incluso cuando las condiciones macroeconómicas vuelvan a mejorar. Marta Newton, directora general adjunta de políticas de la OIT, señaló que la crisis de COVID ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias en la forma de abordar las necesidades de los jóvenes, en particular las de los más vulnerables, como los que buscan empleo por primera vez, los que abandonan su formación escolar, los recién licenciados con poca experiencia y los que permanecen inactivos, no por decisión propia. Si Gustavo Petro hubiera ganado las elecciones hace 40 años, Estados Unidos las hubiera saboteado. Esto lo dijo el asesor de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, Juan González, que es colombiano, y lo dijo ante 2.000 empresarios colombianos en el marco de una actividad en Cartagena de Indias. Dijo que las cosas ahora son diferentes y que si un gobierno es elegido democráticamente, no importa su ideología ni el espectro político donde esté ubicado, siempre y cuando se pueda avanzar en los acuerdos en común. Hace 40 años, los Estados Unidos hubiera hecho todo lo posible para prevenir la elección de Gustavo Petro. En una reunión virtual ante unos 2.000 empresarios colombianos, González aseguró que la situación actual es bien diferente y que no importa la ideología o dónde esté el espectro político de un gobierno, ya que si es elegido y gobierna democráticamente, Estados Unidos va a buscar áreas de interés común para avanzar y comunicar sus preocupaciones. Estados Unidos se está preparando para el cambio que votaron los colombianos en el último ciclo electoral y navegará ese cambio comunicando sus intereses de una forma directa y constructiva, sostuvo González,
nacido en Colombia y pieza clave de Washington en la política exterior para la región. En su intervención ante empresarios colombianos, González dijo que América Latina es una reserva estratégica para Estados Unidos por la estabilidad democrática de sus países y porque no está en guerra, factores que le permiten a Washington jugar un rol de liderazgo a nivel global. González hizo estas declaraciones en el marco de una actividad de la Asociación Nacional de Industriales que se está llevando a cabo en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, y si bien los industriales colombianos tuvieron una actitud crítica hacia Petro en la campaña electoral, está previsto que este viernes el presidente colombiano participe en el cierre de la actividad organizada por la Cámara Empresarial. Los estudiantes de Derecho de San Pablo llevaron a cabo una actividad impulsada por la Federación de Industriales en la lectura de 2 cartas por la democracia y contra las propuestas de Bolsonaro por estos días. Lo cierto es que hoy es el Día de los Estudiantes en Brasil y esta celebración no solamente tuvo la lectura de estas cartas, sino movilizaciones en las puertas de la Facultad de Derecho. El presidente Bolsonaro dijo que son unos caraduras y que él lucha por la libertad y la verdad. Impulsado por la Federación de Industrias del Estado de San Pablo, empresas y sindicatos, el acto comenzó con la lectura de la primera carta en el Salón Noble del Colegio, un documento que fue firmado por 8 de los 9 precandidatos presidenciales registrados hasta el momento, con la excepción de Jair Bolsonaro, quien ha criticado los documentos y cuestionado las garantías electorales en Brasil. Posteriormente, 4 profesoras de la Universidad de San Pablo continuaron con la lectura de la carta a los brasileños y brasileñas en defensa del Estado Democrático de Derecho, impulsada por exalumnos de la facultad y que ya cuenta con casi 900.000 firmas en el día en que se conmemora en Brasil el Día del Estudiante, aniversario de la creación de las carreras de Derecho en el país y la lectura de un manifiesto por parte de estudiantes de Derecho para denunciar la dictadura militar en 1977. Frente al edificio, un grupo de estudiantes y religiosos del colectivo Banquete entregaron pan en protesta contra el aumento de la inseguridad alimentaria y el hambre en Brasil, exhibiendo carteles que destacan que con el estómago vacío no hay democracia. En un encuentro con legisladores afines, el presidente Bolsonaro dijo que se trata de una carta política y ha rechazado estos manifiestos, asegurando que quienes los firman son caraduras y que él lucha por la libertad y la verdad, calificando de antidemocráticas las medidas adoptadas por gobernadores durante la pandemia de COVID-19, reclamando que en ese entonces nadie decía la palabra democracia. No por haber dejado de estar en las primeras planas de la información, la tragedia de los migrantes que intentan llegar a Europa dejó de existir. De hecho, en las últimas horas, la Guardia Costera griega está tratando de ubicar de entre 30 y 50 personas que han desaparecido luego de que un barco se hundiera cerca de la isla de Cárpatos en Grecia. 30 fueron rescatados. Desde el año 2015, 24.000 personas han muerto tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico tratando de llegar a tierras europeas. Decenas de migrantes desaparecieron en medio de un mar enfurecido, luego de que la embarcación en la que se transportaban se hundiera a unas 33 millas náuticas de la isla de Cárpatos en el sur del mar Egeo, luego de partir de Antalya, Turquía, con rumbo a Italia. 29 sobrevivientes de Afganistán, Irán e Irak señalaron que en total viajaban entre 60 y 80 personas, por lo que un buque de la Armada griega y 3 barcos mercantes intentaron encontrar entre 30 y 50 personas, explicó un portavoz de la Guardia Costera. 2 supervivientes fueron sacados del mar mediante un helicóptero de la Fuerza Aérea y trasladados a Cárpatos, mientras que los 27 restantes fueron recogidos por un buque mercante y transportados a la isla de Kos, donde llegaron ayer por la tarde luego del naufragio ocurrido en aguas internacionales, pero dentro del área de responsabilidad de búsqueda y rescate de Grecia. Este país estuvo en la primera línea de la crisis migratoria europea en 2015 y 2016, cuando 1 millón de refugiados que huían de la guerra y la pobreza en Siria, Irak y Afganistán arribaron al país, principalmente a través del territorio turco. Desde 2015, cerca de 24.000 personas han perdido la vida o han desaparecido en el Mediterráneo y el Atlántico intentando llegar al viejo continente, según datos del Consejo Europeo. Termina el primer bloque y vamos a una tanda. Y a quedarse porque hay más información.
segundo bloque, de atención porque pasó hoy, la Asamblea General eligió a los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. El único integrante reelecto fue Wilder Tyler, quien permanecerá en el organismo durante 5 años más. Las y los restantes integrantes fueron propuestos por los partidos de la coalición de gobierno y son los siguientes nombres. Carmen Rodríguez, propuesta por el Partido Nacional, con experiencia profesional en la Cátedra de Derechos Humanos de la UCUDAL. Marcos Israel, propuesto por el Partido Nacional, actual presidente del Comité Central Israelita del Uruguay. Jimena Fernández, propuesta por el Partido Colorado, abogada con experiencia en asuntos de responsabilidad empresarial y organismos internacionales. Y Bernardo Leñani, propuesto por Cabildo Abierto, abogado especializado en familia, que no fue votado por el Frente Amplio, del mismo modo que Tyler, si bien fue reelecto, tampoco recibió votos, les diría que de la mayoría de los partidos de la coalición de gobierno. Bien. Bueno, otro asunto, el Consejo de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República votó una declaración sobre el proyecto de ley de eutanasia pidiendo garantizar la universalización de los cuidados paliativos como un derecho de manera de que puedan decidir de forma libre y autónoma sobre su vida y su muerte. Además, le solicitan al Parlamento que una delegación del Consejo de la Facultad de Enfermería de la UDELAR pueda ser recibida y escuchada. Esta ley que se va a hacer tiene que tomar en cuenta evidentemente lo que está tomando en cuenta aparentemente el nuevo proyecto que sintetiza los dos proyectos que se estaban discutiendo. Evidentemente, por supuesto, el punto de vista del usuario y del paciente en estos casos, ¿verdad? Que es central en esto. Y también contemplar lo que se juega en el proceso que lleva adelante este fin de vida, en el cual, bueno, están involucrados múltiples categorías de profesionales y no solamente el médico, como aparecía de alguna manera en los textos especificado o de una forma un poco muy general planteado cuando se habla a veces de equipo de salud o una cosa así que no dice nada concreto. Para la profesión de enfermería es muy importante, nosotros tenemos un marco reglamentario específico que regula la práctica profesional, la ley 18.815 y el decreto de aplicación, que es el 354 de 2014, donde, por ejemplo, entre otras cosas, contempla la objeción de conciencia. Y eso es algo que nosotros no podemos obviar ni dejar de tomar en cuenta. Bueno, nos vamos, pero ya llega al lado B. Sí, es cierto. El alcalde de Los Cerrillos, Rodrigo Roncio, en el mano a mano con Wilmar en instantes nada más. Pero antes repasamos los datos del tiempo para la zona metropolitana, a ver cómo se presentan los próximos 3 días. Mañana viernes, ya viernes 12 de agosto, una mínima de 6 grados y una máxima de 20. Aumenta la máxima. Y atención porque desmejora sobre la noche y eso se extiende al próximo sábado, 13 de agosto, por lo menos en horas de la mañana, con mínima de 10 grados y máxima de 20, mejorando conforme vaya avanzando el día. Bueno, y el domingo 14 de agosto hay sol, no sé si estará prevista más adelante alguna precipitación, pero por ahora disfrutemos de este panorama. 9 grados de mínima, 21 de máxima. Y hasta aquí llegamos hoy. Exacto, pero nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, que pasen bien. Gremio bancario ocupó la sede de Citibank en Ciudad Vieja y realizó paro en todo el sistema bancario privado. Norma aprobada por el gobierno de la calle Pou en 2020 impide que la extensión del contrato con Caturasi sea por 50 años. Empresas de transporte cooperativos se movilizaron por la reforma en la seguridad social. El expresidente José Mujica respaldó al senador Charles Carrera tras la acusación que recibió recientemente y no descartó intencionalidad política en la denuncia. El Ministerio de Salud Pública podría multar con 10.000 unidades indexadas a canales de televisión abierta y privada, URSEC y Andebu, por incumplir la normativa de control de tabaco en un spot publicitario. Fiscal que investiga la muerte de una reclusa asegura que la cárcel de mujeres no tiene protocolos para abordar situaciones de crisis de salud. Familia del joven bajado por un guarda y una policía de ómnibus interdepartamental y atropellado en la ruta anuncia demanda judicial. Abogado de grupo antivacunas investigado por presuntas amenazas considera un error el envío de la carta a ministras del Tribunal de Apelaciones. El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT resalta que incluso en base a datos oficiales la mayoría de los trabajadores perdió salario real y sostiene que el destaque del Ministerio de Trabajo es favorable al gobierno.
Asamblea General votó a nuevos integrantes de la Institución de Derechos Humanos.